Muy buenas noches, otro programa de Conociéndonos a través de Cablevisión, Canal 7 de La Baulalle, con Producciones del Sur. Esta vez nos presentamos sentados, con una novedad para nosotros, porque siempre decimos que vamos a traer personalidades o personajes o alguien que nos cuente cosas no solamente de La Baulalle, sino también de la región. Y vamos a empezar con alguien de la región, más allá de que hemos tenido gente que no era de La Baulalle, pero que vive en La Baulalle. En este caso, alguien que no es de La Baulalle, es de la región, es un amigo, y ustedes seguramente van a entender y conocer muchas cosas más de él, de las que hoy conocen. Me refiero a Martín Echaniz, intendente de Villarrosa. Bienvenido, Martín. Bueno, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Y bueno, gracias por invitarme y aquí estamos para que, bueno, me para charlar un poco. Sí, yo te presenté como intendente, pero no vamos a hablar de la función pública, vamos a hablar de la vida de Martín Echaniz. Que me cuente, como le preguntamos a todos los invitados, de la infancia de Martín. Y bueno, de mi infancia, yo soy nativo de Pueblo Italiano, es una localidad que está aquí cerca de La Baulalle, está a 90 kilómetros. Mis padres ya fallecieron y tengo 4 hermanos más, somos 5 hermanos, todos varones. La infancia transcurrió en Pueblo Italiano. Mi papá siempre fue, tanto de parte de mi mamá, de mi papá, siempre fueron gente de campo, agricultores, eran tamberos también. Ellos siempre tuvieron una porción de campo, tanto parte de abuelo paterno, materno, tenían dividido en 2 sectores. Mi papá era de la zona del sector norte de Pueblo Italiano, que es una colonia que se llama La Lola, y mi mamá de colonia San Miguel. Y bueno, yo los recuerdos que tengo de vivir en Pueblo Italiano, no tuve la oportunidad de vivir casi nunca todos los hermanos. Generalmente viví con 1 o 2, porque bueno, mi papá trabajaba mucho en la zona rural y yo me quedaba con mi mamá. Los recuerdos que yo tengo es de vivir en Pueblo Italiano, que estaba con mi mamá y uno de mis hermanos, y algunos de mis hermanos ya, mis tías por ahí. Había una tía mía que era directora de un colegio rural de la zona de La Lola, donde, bueno, en esa época muchas veces era difícil mantener 5 varones o estar al cuidado, por ahí los criaba ella en el campo. Y bueno, fue una infancia, todos decimos una infancia muy feliz, pero con carencias también. Una familia humilde en esa época. Tener un pedazo de campo no significaba nada porque vivíamos muy austero. Y bueno, siempre cuento y muchas veces no me creen, pero yo tuve que empezar a trabajar a los 10 o 11 años. Yo en mi infancia en el colegio primario ya trabajaba, primero haciendo mandado en los comercios y después ya hacía bloc cerámico cuando tenía 11 o 12 años. Y bueno, después a los 13 años, cuando comienzo la 12, 13, que se comenzaba la edad secundaria, también ya me van a buscar para trabajar. Para nosotros era algo normal, los hermanos, yo soy el más chico de todos, era trabajar, ya que mis hermanos también trabajaban en el campo o trabajaban con mi papá, y yo estaba muy contento que venían a trabajar, pues hoy hablamos, hice toda la secundaria trabajando. Yo iba al secundario de las 7 de la mañana, 8 hasta el mediodía, y no era doble turno en esa época, era un bachiller, y a la tarde trabajaba en una venta de gas, donde, bueno, hasta que me fui a estudiar, estuve trabajando, y siempre digo, y por ahí no lo notaba, pero lo único que yo notaba que en mi curso hacía esa actividad, ¿no? Y bueno, probablemente también eso fue lo que en mi personalidad me hizo un poco independiente, un poco fuerte. Yo tuve que desde chiquito, ya desde el colegio primario y secundario, tuve que negociar muchas cosas con los patrones, pelear precio, y estamos hablando de un niño, ¿no? Y ya en la edad de secundario también, que recuerdo, mi mamá se fue también al campo y yo me quedo solo con una tía, y bueno, tuve mucha independencia. Eran otros, por supuesto, eran otras épocas. Conocí todo, conocí la noche, el deporte. Yo era muy social, me gustaban distintas actividades, hacía el fútbol, aprendí a patinar, muchísimas cosas, salidas también.
porque yo mismo ya a esa edad tenía mucha independencia debido a que tenía ingresos propios, ¿no? Al tener una disponibilidad económica, yo siempre tenía otras libertades sí, también. otra libertad. Pero por eso mismo, no sé si lo hacía un poco también por necesidad, porque nosotros éramos bastante humildes, nunca en mi casa faltó, yo hasta los 13 años, me acuerdo que estaba mi mamá, nunca faltó comida, era muy austero, siempre era un lugar que cobijaba a mis primas o que venían de estudiar, era una casa que tenía 2 habitaciones, pero por ahí vivíamos con la época de antes, vivíamos muchos, porque bueno, era así de servicial mi mamá, y bueno, todo lo que había era para todos, y estábamos con muchos chicos, éramos de compartir, también antes eran familias grandes, compartir ahí en un pueblo, una pequeña localidad, compartíamos todos los juegos, toda la salida, con las fiestas. Con la fiesta, con todos los chicos. Se ha perdido un poco eso, Martín. Sí, y bueno, y después yo siempre digo lo mismo, que probablemente tengo raíces de gente de campo, de lo que era la palabra. Mi papá siempre fue muy correcto, a pesar de económicamente nunca tuvo mucho, pero fue muy correcto, pero era un hombre que no había hecho con mucha de esa gente, no había logrado un nivel ni siquiera primario, mi mamá tampoco. Mis hermanos, ninguno tampoco terminaron dos, no terminaron, uno solo terminó, el más grande, el secundario, porque Italiano hacía mucha época que había secundario, pero después otros se fueron a trabajar al campo, como te dije. Y bueno, y yo en mi caso fui el único que se fue a estudiar, tuvo un título universitario, y yo creo que en esto tengo mucho que ver también de las conductas de mi padre, de llevarme por la senda del bien, de mi forma, mi carácter por querer ser alguien, y también de una familia o sea que a mí me cobijó muchísimo en pueblo italiano, que fue una familia de apellido García, que tan muy arraigados con la gente de Melo porque eran de Izuquiza. Quienes conocen acá en la zona, bueno, Izuquiza tuvo un ramo general en Melo, esa familia, y vendría a ser la hija, era mi segunda mamá, yo era muy amigo de su hijo, y yo iba todos los domingos, y era una gente que, bueno, ella era directora del colegio primario, el director del secundario, y también en esa familia se respiraba, bueno, otro tipo de educación, por ahí, por los libros, por la lectura, por ciertas cosas. O sea, fui mamando, y de una clase social también un poco más alta, ¿no? A pesar de que en los pueblos no hay una gran diferencia, yo estaba generalmente todos los fines de semana cuando trabajaba, iba a almorzar ahí, yo de niño siempre compartía con ellos, y bueno, gracias también a ellos fue lo que me llevaron a estudiar, porque de cierta manera mi viejo nunca me decía nada, siempre me iban a ayudar para estudiar, pero bueno, el que toma la decisión soy yo, pero para mí era un mundo desconocido ir a Córdoba. Yo cuando me voy a estudiar no conocía Córdoba tampoco, si bien es cierto conocía un poco la región, en esa época no era tan fácil, no teníamos medio de transporte, yo nunca tuve medio de transporte, por lo tanto andábamos, como decía, a dedo, andábamos con los amigos, y éramos de ir mucho a Viamonte, a la Cecira, a Canals, todos los sectores ahí aledaños al pueblo, pero yo creo que siempre agradezco a esa familia que fue la que me pudo cobijar y llevar a Córdoba junto con su hijo, y bueno, después desde ya que mi papá me mandaba el dinero para poder subsistir, y también algunos trabajos esporádicos en Córdoba hice. ¿En qué año fuiste a Córdoba? Bueno, yo fui en el año 85, fue la primera vez que se hace el ingreso libre, digamos, en la universidad. Anteriormente no se podía, había que rendir, había cupos, fue después de la democracia. Y siempre digo que fue una época para nosotros maravillosa porque fue el renacer de la democracia, bueno, unos aires de libertad, había mucha cultura, mucho estudio, mucha vivencia, porque, bueno, estamos hablando después que vino la democracia, que fue en el año 83, entonces, bueno, vivimos la verdad que una etapa muy hermosa en Córdoba. Las expresiones culturales estaban a la orden del día ya, con toda esa libertad de que se fueron generando a raíz de la democracia, ¿no? Sí, mucho. La verdad que vos bien sabes que en la época, y uno, bueno, por ahí yo no sabía, que en pueblo italiano del año 70 y pico, en la época de la dictadura, y no había mucha gente que había podido llegar a estudiar, ¿no? Como ha pasado en muchísimos lados.
muchas localidades, y bueno, en el caso del pueblo italiano, yo cuando recordaba clases anteriores no conocía muchos profesionales, pero por eso, porque era muy difícil poder ir a estudiarse, ¿no? Ya en ese momento, a lo mejor económicamente no sería fácil, pero era una decisión, donde vos te podías ir, de alguna forma te podías mantener donde fuera, pero la universidad era libre, no era por cupo, y bueno, nosotros teníamos que viajar o a Córdoba o a San Luis, no había intermedio para poder ir. Así que bueno, en mi caso elegí Córdoba para estudiar farmacia, ¿no? Que la verdad que no sé por qué tampoco estudié farmacia, por alguna materia en el secundario, y siempre digo lo mismo, que quizás por todo lo que me había pasado generacionalmente, por todo lo que había vivido, y creo que la generación nuestra, y en mi caso particular, yo quería ser alguien, en el sentido de, era alguien, ¿no? Y si me quedaba en Puerto Rico iba a ser alguien, pero yo quería superarme, y yo digo siempre lo mismo, hubiera recibido de cualquier cosa, creo que hubiera podido dentro de mis limitaciones o no. Probablemente no tenía un gran hábito de estudio, era medianamente, como se dice, inteligencia, que la inteligencia no es fácil medirla, pero era de mucho esfuerzo, bueno, como había tenido que trabajar desde chico, todo me había costado mucho más, yo sabía que yo no me iba a venir sin algún título me iba a recibir, así que... ¿Cuántos años tuviste? Y en Córdoba estuve del año 85 tuve 5 o 6 años. Después, bueno, hubo un impasse ahí que una vez perdí casi medio año, vine a jugar al fútbol en una época por italiano también, una liga que hacían ahí, y bueno, la verdad que la viví muchísimo, fueron unas experiencias hermosas en Córdoba por todo lo que te digo, ¿no? De lo que era en esa época Córdoba era hermoso, por todo el despertar cultural, y para nosotros de pueblo era algo, para mí por lo menos era todo muy nuevo, ¿no? Así que tuve grandes oportunidades. En tema político, por ejemplo, no tenía mucha idea. Sí, estaba también todo lo que eran los centros de estudiantes, en su momento dominaba Franja Morada. Yo ahí fui compañero de Giacomino, quien fue intendente de la ciudad de Córdoba, la ciudad de Córdoba. Diputado nacional. Siempre tengo un recuerdo de él que sabía tocar la guitarra, no me acuerdo bien de compartir así temas políticos, era un poco más grande que yo. No éramos muchos varones, o sea que nos conocíamos, había muchas más mujeres en la facultad, y bueno, la verdad que cosas muy lindas, porque nosotros nos tocó también en épocas duras estudiando, pero nunca me hizo dudar de poder seguir con la carrera o de cumplir mi meta. Yo en el año ya 89 nos agarró la hiperinflación de Alfonsín, que ahí también la pasamos mal. Pero bueno, todas las historias que te puede contar todo un estudiante, que hoy no son las mismas vivencias actuales, ¿no? Nosotros, cuando nos fuimos, digo nosotros porque fuimos una camada de chicos del pueblo italiano y de otros lugares, antes se acostumbraba a vivir 7 personas, 8 en casas. ¿No eran pensiones? Yo siempre alquilamos una casa y vivía siempre en Barrio General Paz, cerca del Hospital Córdoba. Siempre estuve en ese sector y bueno, siempre tratando de que nos saliera más económico, por eso es que alquilamos casa grande y bueno, nos juntábamos todos los chicos que querían ahí de la zona, ¿no? Del pueblo italiano, o chicos de la Cecilia también, y bueno, por lo menos pudimos casi la mayoría cumplir nuestra meta, que era poder recibirnos. Sí. ¿Te recibís y venís a dónde? Y cuando me recibo, estaba trabajando de cocinero en una institución escolar. Me habían hablado un poquito tiempo, no sé si un mes, estaba trabajando, cocinero en el sentido, atendía el bar, la cantina, hacía hamburguesa, y me llaman si no me quería ir a trabajar a Salta. Y bueno, siempre fue decisiones rápidas, me hablaron a la mañana y ya a la noche estaba viajando a Salta. La verdad que también mi carácter siempre fue así, de tomar decisiones solo, y bueno, me fui a trabajar a Salta.
Siempre recuerdo que mi mamá y mi papá se enteraron, yo creo que los días que yo estaba allá. Bueno, ellos vivían en el campo, por ahí no había una comunicación telefónica fluida como ahora. Y bueno, no lo dudé y me fui con el bolsito, porque es todo lo que tenía en Córdoba. Y bueno, fui como regente de una farmacia y estuve viviendo casi 8 o 9 meses en Salta. Y la verdad que viví muchísimas cosas lindas también en Salta, y bueno, también con dinero, porque en ese momento yo era joven, me pagaban bien, estaba bien, pero hubo cosas que no me gustaban. Allá eran sociedades en comandita simple, eran sociedades donde vos eras el socio que tenías que responder con todos tus bienes, digamos. Y bueno, los malos manejos económicos a mí no me gustaban, de quienes estaban a cargo de la farmacia, y no estaba acostumbrado a tener algún problema económico, no pago las droguerías, llamarte, que bueno, te iban a hacer juicio. Entonces, si bien es cierto, estaba como en la gloria lo que yo estaba viviendo en Salta, la verdad que con dinero, con pasar muy bueno, pero esa parte no me gustaba, y con el dolor del alma me tengo que volver, ¿no? Sin trabajo, me vuelvo a Córdoba, no consigo trabajo, buscando, se me pone difícil, y bueno, me vuelvo a Pueblo Italiano, y en Pueblo Italiano no sabía qué hacer, y yo creo que esa es una de las grandes frustraciones, las grandes cosas cuando uno se recibe, ¿no? Porque yo no solamente pensaba en mí, sino principalmente en mis padres, ¿no? Porque uno por ahí cree que se recibe, en esa época iba a seguir trabajando, ¿no? Yo no conseguía trabajo, y bueno, me ponía bastante mal. La trataba de hacer cualquier cosa ahí en Pueblo Italiano, pero no era lo que yo quería hacer. Yo quería hacer algo en mi profesión, hasta que me surge una idea también, no una idea, sino una posibilidad de venirme a Villa Rossi. No conocía casi el pueblo, y bueno, lo tomo porque para algún lado tenía que ir a trabajar, y me presta, en sí no, dinero en ese momento me vengo, no tenía dinero, porque no había hecho una gran diferencia en Salta, y me vengo a Villa Rossi a través de un crédito que me pido en el Banco Nación en su momento. Me dan en ese momento, bueno, mi padre, esta gente que siempre me apoyó, esta familia de Pueblo Italiano, me salen de garante, y bueno, me vengo a Pueblo Italiano, a Villa Rossi, no conocía, me traen unos amigos de la infancia, y otra gente también conocida de Pueblo Italiano, a instalarme en una farmacia. Y la verdad que se había ido hace poco una farmacia del pueblo, era un pueblo que no estaba acostumbrado a tener farmacia, y empiezo a desarrollarme. Y fue un momento también duro, porque bueno, no era fácil, el tema más de todo económico, ¿no? Así que aparte había que, si no había habido antes una farmacia, había que instalarlo, ¿no? Sí, había que instalar, había que, mis dudas personales mías, porque yo tampoco nunca había sido patrón, digamos, nunca. Y bueno, entonces todas esas cosas yo siempre le digo a todos que uno hay muchas cualidades, muchas actitudes que no sabe que tiene. Y bueno, yo no sabía si podía, yo le iba a poner el máximo esfuerzo y empeño, iba a trabajar, trabajé mucho, pero no sabía si tenía la capacidad para llevar adelante un negocio, ¿no? Nunca había estado. Había sido hijo como siempre digo, había sido hijo de un empresario, que siempre haber estado acostumbrado, pero no siempre fui empleado, bueno. Y la verdad que, bueno, ahí me despertó muchísimas cosas eso, porque me fue bien económicamente. En ese momento estaba en la fábrica La Paulina, y yo, bueno, dentro de todo, a lo que yo tenía, para mí me fue muy bien, porque nunca había habido farmacia, y bueno, yo logré progresar, me dieron una casa, logré, qué sé yo, otras cosas materiales, ¿no? Y bueno, la verdad que fui mejorando, fui insertándome también en la localidad. Yo siempre fui, bueno, de tener mucha actividad social, entonces me gustó. Ya al poco tiempo fui técnico del equipo de La Lonja en su momento, íbamos a jugar una liga independiente. Bueno, vos que me conocés del turf, los primeros viajes que hacíamos a Buenos Aires los organizaba yo también para ir a... Hemos compartido algún viaje. Algún viaje, sí. En el tema que yo la cooperaba policial, necesitaba un móvil, y con otra gente también estaba en la organización de ese móvil. En un momento, bueno, me llamaron para fuera presidente del club, así que tuve
una vida social bastante activa hasta que, bueno, en el 2003 ya empieza otra etapa. Que la vamos a dejar para el segundo bloque. Bueno. Esa es la parte más jugosa. Bueno, vamos a una pequeña pausa, agradeciendo a la gente de acá el hotel, que iba a meter un furcio del Hotel La Baulalle, que gentilmente nos permite grabar nuestro programa, a la gente de Producciones del Sur y, por supuesto, a Cablevisión Canal 7. Agromaderas La Baulalle de Alberto Longo ofrece todo para el productor agropecuario. Además, tiene todo lo necesario para techar su vivienda: tirantería, machimbres, insecticidas, placas de yeso, perfilerías y accesorios. Consulte descuentos por pago contado. Agromaderas La Baulalle de Alberto Longo próximamente instalará su fábrica de mangas, bretes, tranqueras y portones en el nuevo Parque Industrial de La Baulalle. Alberto y Armando Chiapelo Hierros, nuevo local, nuevos servicios. Corte plasma para toda medida de chapas, chapas para techo, cortes a medida, perfilería en general. Para la construcción tenemos hierros, columnas armadas, mallas metal, desplegadas, tejidos Rambo, mallas galvanizadas. En acero inoxidable, todos los accesorios para armar barandas a un costo muy accesible. Para la vivienda, veletas, buzones, canastos para residuos, etc. Alberto y Armando Chiapelo Hierros. Estamos en Caseros 142. El teléfono 427-175. Pila, 10.000 oportunidades de trabajo para hombres cordobeses. Entre todos, lanzamos la segunda convocatoria de Pila, el programa de inclusión laboral para adultos varones que brindará a 10.000 varones mayores de 25 años la posibilidad de acceder a un empleo. Además, extendimos el plazo para que los beneficiarios de la primera edición continúen en el programa, siempre que sean incorporados en relación de dependencia, como parte de nuestra política provincial para seguir promoviendo el trabajo de todos los cordobeses. Descarga el formulario en equidadyempleo.cba.gov.ar o retíralo y entregalo en las mesas de entrada SUAC del gobierno de la provincia o en tu municipio o comuna. Entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Continuamos conociéndonos con el invitado de esta noche, Martín Echaniz. Agradecemos a la gente de Andy Sport por la vestimenta. Martín, es importante porque estamos conociendo muchas cosas que incluso yo mismo, a pesar de que tenemos una relación de amistad, conocía tu infancia, tu sacrificio, tus anhelos. Y bueno, y quedamos en el bloque anterior cuando desembocaste en Villarrossi. Sí, bueno, conté anteriormente todo lo que fue llegar a Villarrossi, en el tema de inserción que tuve social, todo con mi farmacia, lo que me pude desarrollar y bueno, y actitudes nuevas que pude adquirir que no conocí en mí, ¿no? O que por ahí, bueno, con el tiempo me di cuenta de muchas cosas que podía hacer, ¿no? Que podía llevar a cabo un negocio, que podía ser un líder, de trabajar en las instituciones. Y porque eso, no es fácil tomar la determinación de venirse como profesional a una comunidad tan chica. No. Y bueno, esa fue la necesidad de poder progresar, principalmente económicamente, poder lograr tener algo mío. Yo me hubiera visto muy mal tener que volver a la casa de mis padres, que mis padres me mantuvieran. Entonces, bueno, la forma era de venir a una comunidad chica, me daba un poco de respaldo, en el sentido que ahí me habían ofrecido un local, que no me cobraban alquiler, y que la inversión no era tan grande como yo en un momento me estuve por ir a la localidad que era vecina nuestra, que era La Cecira. Y bueno, en ese momento, como es el destino, ¿no? Porque cuando yo ya estaba por decidirme ir a Cecira, porque no había farmacia, eran botiquines, se llamaba, llega
Jorge Reán, que hoy es el actual intendente, ¿no?, de la Cecilia. Venía de farmacéutico la cosa. Venía de farmacéutico la cosa, así que él llega en ese momento y yo ya, cuando él fue más o menos, fue en ese año que Jorge llega ahí, y bueno, entonces yo cuando me hacen este ofrecimiento no tengo duda y bueno, la verdad que siempre estoy muy contento con la comunidad, y yo soy una persona que siempre digo lo mismo porque muchos que se golpean el pecho de las comunidades, ¿no? Yo soy de pueblo italiano, yo lo agradezco mucho, y yo de Villarrossi agradezco mucho todo lo que me dio la gente, pero estoy convencido que lo hubiera hecho en cualquier lugar, todo lo que, mucho poco que pude hacer por la comunidad, ¿no? Porque bueno, estoy convencido que uno, en el lugar que uno vive, tiene que tratar de mejorarlo y dar lo mejor de sí. Yo nunca me quedé con nada de mí mismo, de todo lo que podía dar, sean las instituciones, en mi negocio, hubiera caído en Rosario, hubiera sido lo mismo, pobrecito de la comunidad cerca, y bueno, tan mal no me fue, y bueno, después, hasta yo llegué en el año 92 a Villarrossi. Y ahí empezaste como farmacéutico en Villarrossi y empezaste 92. A ir armando lo que hoy es tu familia. Sí, armando lo que es mi familia. Bueno, yo me caso con Vilma Magri, que en ese momento, yo la primera vez que la veo a ella, apenas llego a Villarrossi porque era secretaria de gobierno y siempre fue secretaria de gobierno, trabajó en la municipalidad, y bueno, yo la conozco ahí y me atendió enseguida, fue casi la primera persona que conozco, porque yo cuando llego, como había sido un contacto a través de... En sí el contacto fue, no quiero quedar mal, el contacto fue que hoy todavía vive, una persona joven, fue Gloria Simonuti de Hernández, que era la directora del colegio primario, que Raquel Izuquiza, esta señora que yo siempre hablo de la familia que me cobijó, le comunica si había alguna posibilidad, que había escuchado, no sé, por la radio, de instalar una farmacia. Se ve que se había dado difusión de instalar una farmacia, que un farmacéutico quisiera venir. Y ella, como tenía contacto en ese momento con Aldo Orihuela, que era el intendente, va y le comunica a esta señora que era directora del colegio primario acá de Villarrossi, y bueno, le dice que sí, que viniera. Y bueno, yo vengo a ver el local, que tenía que hacer varias reformas, ¿no? Vengo con un amigo y ya después ya tomo la decisión de venirme. Lo único que la mudanza fue muy rápida, porque traje un bolso, en ese momento no tenía nada, entonces traje un bolsito y traje dinero, sí, porque a través de un crédito, ¿no? Y la verdad que yo me llama la atención, en ese momento, sin conocerme, aquí en La Boulaye, todos los negocios que me abrieron cuenta corriente, ¿no? Tenía que comprarme una cama, una mesa, una silla, estantería, armar el negocio, y todo sin dinero, ¿no? Así que a algunos les costó cobrar, pero creo que cobraron al último, terminaron cobrando, ¿no? Y así empezó, bueno, mi vida comercial y, como te digo, también social, y hasta, bueno, al año 2003, que tiene un quiebre en mi vida porque, si bien es cierto, he participado en distintas instituciones, como te nombré anteriormente, el Club La Lonja, el presidente, también en algunas cooperadoras, estuve en la organización también de los 100 años, estuve también en la comisión. Me ofrecen, me hacen un comentario en su momento, que era intendente Alberto Uliana, si no quería ser intendente. Y la verdad que son decisiones de decir, sí, digo, bueno, ser intendente. Tenía alguno... Como siempre, no lo consulté mucho, como fue en mi vida también, tomar esa decisión. ¿Ya estabas casado en esa? Ya estaba, sí, cierto, ya estaba casado, y bueno, y en el matrimonio tengo dos hijos, que, bueno, Micaela se llama mi hija más grande, hoy tiene 22 años, está estudiando en Córdoba, está estudiando psicología, y mi hijo varón se llama Francisco, tiene 19 años, está estudiando ciencia de la comunicación. Y me estaba saltando esa parte, ¿no? Y... Te podés deprimir tranquilo. Te podés deprimir tranquilo. Bueno, así que bueno, ahí me ofrecen, si no quería ser intendente. La verdad que fue una toma de decisión muy grande también de quien fue el intendente de ese momento, porque
en ese momento estaba por la Unión Cívica Radical. Todos sabían que yo no era radical, nunca participaba, porque bueno, yo venía del justicialismo por una cuestión, siempre lo sentía así, creo que no era afiliado, pero bueno, yo venía de tradición familiar y también había militado en mi juventud, la primera época de las OTAs en Polo Italiano, y bueno, tenía esos principios que yo no iba a ir en una lista, digamos, del radicalismo, ¿no? A pesar de que mi señora era secretaria de gobierno del radicalismo y participaba, no era una persona muy política, pero sí era secretaria de gobierno, administrativa. Y bueno, ellos también tuvieron bastante, yo pienso que sus deliberaciones, porque bueno, para poder aceptarme a mí como candidato, de última no se termina haciendo lo que medianamente se pudo armar, porque yo no desisto de ir en sumatoria de voto con el radicalismo y bueno, voy con un vecinalismo, ¿no? Y ahí, bueno, el radicalismo presenta su lista y el justicialismo también presenta su lista y bueno, me toca ganar la primera elección en el año 2003 y bueno, hasta el día de hoy sigo siendo intendente. Y bueno, pude lograr muchísimas cosas. Siempre mi objetivo, siempre lo digo, en la primera elección era si yo podía lograr que la gente me reconociera por la obra que yo hago, porque muchos políticos pueden decir, pero siempre mi forma de ser era de darle las cosas que yo veía, también como había estado en instituciones, darles servicio o darle obras que el pueblo necesitaba. Pero vos viste que en política, por ahí no sé si la gente se conforma. Hay mucha gente que si no le pones, digamos, a él algo, no le das algo personal, no te reconoce. Yo lo que planteaba siempre era el bienestar general, digamos, tener un objetivo del bienestar general para lo que era el pueblo. Y nunca traté yo creo que de decepcionar. Yo siempre digo que yo creo que he decepcionado a muy pocas personas porque nunca le creé una expectativa a alguien personal, ¿no? Él se la podría haber creado conmigo. Yo nunca a alguien le dije, Julio, yo a vos te voy a dar tal cosa. Nunca fue mi lema, siempre fue darle al pueblo. Por ahí con algunas personas puede haber sido, no recuerdo en la política, pero siempre traté de mejorar el pueblo. Y yo creo que de las obras más importantes que a mí me parece que he hecho, no tanto obras materiales, sino haber trabajado mucho en educación. ¿Qué es lo que era en educación? Que muchos de Villarrossi, la gente de Villarrossi se sintiera orgullosa de vivir en su pueblo. Y bueno, por eso vos verás que trato de siempre apoyar, no solamente, como siempre digo, la educación a través de las instituciones normales, que son nivel jardín de infantes, estar cerca del primario, del secundario, sino también la educación informal, pues siempre de chico me gustó todo lo que era el deporte, como te dije, cuando en mi infancia aprendí hasta patinar, ya ni me recuerdo, pero la danza no tuve oportunidad, pero también, entonces todo eso lo vi plasmado, para mí era una realización de la persona poder hacer todo eso. Y bueno, y todas esas cosas yo le doy mucho valor, más allá de las 20 y pico cuadras de adoquín y todo, de haber trabajado mucho en educación. Y yo siempre recuerdo que, por ejemplo, una de las cosas que tenía un objetivo, yo asumí el 2003, el 2004 hice una escuela de verano municipal. Estamos hablando de una comunidad muy chica, que no tenía muchas cosas de estas, aparte de la parte económica, de poder manejar y hacer obra, era trabajar mucho sobre la juventud, sobre los niños, sobre los abuelos, y siempre digo lo mismo. Bueno, yo le digo a mi hijo, ustedes todos en el pueblo saben nadar, debe haber sido una falencia mía, que yo tuve que aprender a nadar de grande, porque no pude ir nunca, no podía, no tenía acceso a los clubes, o no me mandaban, entonces bueno, yo eso... No había tanta posibilidad tampoco. No había tanta posibilidad, y para ellos es algo común hoy en día. Sí. Bueno, nosotros creamos eso, escuelas de fútbol, escuelas, bueno, de distintos deportes, la danza, apoyando, y todo eso hace que bueno, el pueblo se vaya creciendo. Y siempre los pueblos no es lo mismo hoy que a lo mejor cuando comenzamos, porque Villarrossi es un pueblo medianamente nuevo en instituciones también escolares. El IPEA no hace mucho que está creado, digamos. Yo venía
de otra localidad donde tiene más tradición de secundario, de colegio secundario por lo menos. Villa Rossi, por ejemplo, mucha de la gente que tiene mi edad de 50 años no tiene título secundario porque no se pudo estudiar. Muchos chicos en su momento tenían que venir a laburarse o a Melo iban. Y eso generaba muchos inconvenientes. Bueno, y eso fue lo que yo creo que también al pueblo lo hace desarrollar mucho más. Poder tener el acceso que hoy lo tienen todas las comunas hasta más chicas, de poder tener el nivel secundario. Porque después, yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo tener un hijo a los 18 años que ya tiene secundario, porque lo pudiste tener en tu casa. Después el joven se puede tener otra carrera, ya sea universitaria, terciaria o conseguirse un trabajo, pero ya tiene 18 años. No es lo mismo a los 12, 13 años el gasto económico que es mandar a un chico, bueno, sea a la Bulaye. Y bueno, esas cosas, por ahí la gente a lo mejor en Villa Rossi no se acuerda, pero yo sí lo vi, lo observé, y siempre tenemos que luchar para que, bueno, que tengamos las mismas cosas que las grandes ciudades, ¿no? Ya que tiene otras ventajas y otras desventajas, ¿no? Y bueno. No, pero indudablemente la educación es el pilar de cualquier tipo de sociedad, chica, grande, mediana. Sí, hay que... Y el tema, tampoco esto lo quiero dejar claro, porque no te da, digamos, la educación no te va a dar muchas cosas que te la va a dar la familia, que te la va a dar los valores, otras cosas, pero sí te va a llevar, hoy en día no podemos dejar de reconocer que hoy para cualquier tipo, hablando como cualquier tipo de oficio, vos tenés que tener secundario, digamos, es lo mínimo. Entonces, bueno, yo siempre, las pocas veces que he ido, me acuerdo siempre una charla que fui al secundario, yo les decía de que ¿qué harían ustedes si no fueran al secundario? O sea, hoy un chico de 13, 14 años que no va al secundario es un chico, digamos, peligroso para muchas cosas, porque las tentaciones no son las mismas que cuando yo te hablo de mi juventud. Hoy es otra cosa. Generalmente nadie hoy te da un trabajo. Nosotros cuando teníamos esa edad podíamos trabajar porque era otro tipo de mentalidad, había otro tipo de trabajo, mucho agropecuario. Hoy un chico aparte no va a trabajar a esa edad, el campo es muy difícil, no te va a llevar nadie. Y bueno, por lo menos que puedan seguir estudiando y lo que el que no quiere estudiar en Pueblo Italiano por una cuestión ya, no sé, que no quiere porque tiene un un pueblo muy chiquito, tiene un paso ahí el secundario que es gratuito porque la verdad que es público. Y bueno, había chicos de la Bulaye que iban a Villa Rossi. Están yendo y bueno, pero bueno, eso ya creo que ya no se discute más ese tema. Ellos ya saben todo, yo creo que los padres que sus hijos tienen que terminar. Y sabés que hay una cosa que yo siempre digo que es muy importante, como la comunidad como la nuestra, es que al poder ir al mismo secundario, cualquier chico, del que vos te imagines, hace que también no haya, qué sé yo, un resentimiento, no hay una diferencia de clase social, y eso a las personas le hace muy bien, digamos, que tengan toda integra, que todos tengan la misma oportunidad de poder asistir, ¿no? Y yo pienso que es uno de los grandes males que tiene la Argentina, ¿no? Ojalá hubiera muchos Villa Rossi, que es imposible en todo el país, ¿no? Y no tuviéramos conglomerados de tanta gente. Es difícil porque a nivel mundial uno sabe que la migración hacia los grandes lugares es indudable. Pero ¿qué te hacen los grandes lugares? Que bueno, muchos no están preparados. Vos sabés bien lo que pasa en los grandes centros poblados, el conurbano, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, la ciudad más grande. No se crían igual. Y yo eso lo conozco porque, como te puedo hablar, la persona que pueda tener la máxima carencia en Villa Rossi va a salir adelante porque es otro tipo, como te estoy hablando, porque es otro tipo de cultura, está cubierto por muchas necesidades, tiene las mismas oportunidades que cualquiera. En cambio en esos grandes centros no tienen la misma oportunidad y la misma sociedad lo va apartando, lo va marginando
Y aparte las tentaciones son otras. Son otras las tentaciones. Bueno, sabemos con el tema de la droga, que eso no está ajeno en ningún lado, pero en esos lugares hay otros valores también. Entonces, bueno, se pone más difícil una sociedad poder salir adelante. Pero bueno, es un gran desafío, ¿no? Y desgraciadamente eso para mí es un problema, por eso en la Argentina, esos son de los grandes problemas, un problema cultural, ¿no? Porque después pueden hablar de la violencia, van a poder poner más policía, pero no la van a solucionar. O sea, no la van a solucionar porque es un tema está muy relacionado a la cultura, la educación, el medio de vida, los objetivos que tengan los jóvenes, los valores, la droga, bueno, muchísimas cosas. Y eso en las comunidades chicas es mucho más fácil manejarlo. Y por eso todas estas cosas es importante. Vos me dijiste que mucho de política no quería hablar, pero en el tema, por ejemplo, en el hincapié que yo hago muchas veces en el deporte. Nosotros hace el año pasado hemos empezado con un grupo de personas y de chicos, volvimos a retomar el Club La Lonja, ¿no es cierto? Y eso no es un dato menor, digamos, el tema del deporte, que cuántos jóvenes por ahí se inclinan más por el tema, bueno, del alcohol, el tema de otras cosas, y el deporte, quienes hemos hecho alguna vez deporte, es lo más sano y bueno, lo que hace que la persona pueda realizarse, como dije anteriormente, tenga más ganas de hacer algo, tiene un objetivo, y eso tenemos que... Y a través del deporte y de la lonja, como decís vos, y del fútbol, indudablemente que vas logrando un objetivo que vos decías, contabas durante la charla, que es crear el sentimiento del terruño, de sentirse importante en su propia localidad. Sí, sí, por supuesto. Eso que decís vos, que crear una localía también, sentirse parte y bueno, un poco orgulloso de vivir en ese pueblo. Aparte, siempre le digo lo mismo, yo que anduve por varios lugares viviendo, uno es uno, viva acá, viva en Córdoba, Buenos Aires, la persona es una, digamos, el valor lo tiene uno, el lugar donde vive es anecdótico. Como siempre digo, uno no es planta por morir, va a morir en un solo lugar, ¿no? Puede andar. Y por lo tanto, bueno, eso es lo que tenemos que lograr, de poder dar todas estas, uno como dirigente que tiene la facultad de tener este poder, de poder darle todas estas cosas, más allá de las cosas materiales, y que mucha gente puede decir, sí, pero a mí el club no me va a dar de comer, y sí, algo lógico, pero bueno, nosotros muchos de esos que tienen algunas necesidades, algunas familias, le estamos dando a su hijo mucha educación, y que su hijo se va a poder superar, digamos. Y siempre en las comunidades nuestras, yo creo que lo más complicado es darle fuentes de trabajo. Y muchas veces la gente ve en el municipio como un agente de generador de trabajo. Y la verdad que lo tratamos de hacer y muchas veces hemos usado mucho el ingenio para que la gente pudiera trabajar en nuestra comunidad. Pero no es lo lógico. Lo lógico sería que la actividad privada de su trabajo. Que vos bien sabés también, otro de los problemas que tenemos, que hay mucha gente que depende, digamos, sea una administración municipal, provincial o nacional. Y bueno, nosotros necesitamos, pero bueno, vos bien sabés también que estamos en una zona agrícola y bueno, y lo que ha llevado también la agricultura, generalmente no trabajan tanta gente hoy en día. La tecnología ha suplantado mucho la mano de obra. Nosotros necesitaríamos más desarrollo local, que bueno, procesar lo que estamos haciendo. Por ahí por ejemplo, en Villarrosa, en una zona de tambo, no hay más tambo, en su momento estaba la fábrica de la Paulina, tampoco no hay más fábrica, y bueno, por ahí sí vuelve un poco la ganadería, pero por ahí, viste que todo va relacionado con el tema económico. Exactamente. Entonces la ganadería te da mucho más trabajo que no por ahí la agricultura. Pero bueno, todo va atrás de las pautas que vaya marcando la economía, el gobierno y todo lo que a la persona le conviene. Lo que necesitaríamos sería eso, poder, la riqueza que nosotros tenemos, que hoy es la agricultura en nuestra región, nuestro pueblo, poder darle valor agregado en el pueblo nuestro, ¿no?
que es algo que se anhela y hace mucho tiempo y que no es muy difícil lograrlo. De todas maneras, tengo que decirte que ha sido un programa excepcional porque nos ha contado un montón de cosas, tu sacrificio, tu vocación de servicio, tus ganas, tu empeño, realmente admirable, con un logro importante, porque si bien es cierto, vos decís la política, y la política te dio la posibilidad de ser el intendente de Villarrosa por varios tiempos, por mucho tiempo, y ha sido generador de muchísimo desarrollo y crecimiento para la localidad. No lo digo yo por quedar bien, está a la vista. Yo quiero agradecerte, sos el primero de la región que nos acompaña en un programa, y hacerte como última pregunta, después de haber escuchado todo tu vida, Martín Echaniz, ¿cuál es el último sueño que le gustaría cumplir? La verdad que no soy una persona de tener así como sueño, ¿no? A nivel, bueno, intendente, sería poder lograr el ansiado acceso pavimentado, ¿no? Que es la obra, no hablamos porque vos mismo lo dijiste, el programa no era tanto de contar obras, es lograr ese acceso y bueno, que ya estamos cerca. Y después a nivel personal, yo creo que estoy feliz que mi familia o quienes mis amigos, todos, puedan ser felices, digamos. Y la felicidad no es con dinero ni con cosas materiales. Poder sentirse muy contento con la vida que tiene. Y también como para terminar, decirte, muchas veces la gente me pregunta si yo tengo todavía ganas de seguir en esto. Yo siempre les digo que quizás por todo lo que te vengo contando, de seguir esto en la política, ¿no? No me ha cansado, porque soy un convencido que esto para mí lo tomé siempre como un trabajo. Quienes me conocen saben cómo lo hago, y las cosas que en la vida, y esto es lo último, que se hacen con pasión, yo medianamente te puedo decir que todas las cosas que me ha tocado desarrollar en las instituciones, principalmente, y en el caso como intendente, lo he hecho con mucha pasión. Y eso creo que es la diferencia, que cuando vos lo haces algo con mucha gana y mucha pasión, no te cansa. Hay cosas que yo, si te digo que tengo que hacer un balance, hoy me gusta ser más intendente o estar en un club, en el Club La Lonja, trabajando, ayudando en la cantina, que no estar en la farmacia, por ejemplo. Es una cuestión que con el tiempo me di cuenta cuáles eran mis mayores actitudes, ¿no? Y bueno, espero que las haya desarrollado bien. Seguramente que es así. Te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado, pero la televisión es tirana, el tiempo se nos acaba. Así que hemos compartido un nuevo programa de Conociéndonos, esta vez con Martín Echaniz, farmacéutico, no es licenciado, es farmacéutico, como lo dijo, intendente de la localidad de Villarrosa. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a vos, Julio, y será hasta pronto. Bueno, nos encontraremos el próximo lunes en una nueva edición de Conociéndonos, siempre por Cablevisión, Canal 7, con Producciones del Sur, y agradecemos nuevamente a Hotel La Baulalle y a Tandy Sport por vestirnos en cada programa. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo lunes. Buenas noches. As if some